cosa se puso intensa y Ángela y Nodal se divorcian. ¡Les cayó el karma! La bomba que ha sacudido a México acaba de explotar, confirmando lo impensable. El llamado romance del siglo entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal, ese que nos vendieron como un cuento de hadas ranchero, era una farsa orquestada meticulosamente, un contrato millonario donde el amor, o lo que parecía serlo, se cuantificaba en porcentajes y conveniencias. Hoy, la cortina se cae definitivamente, dejando al descubierto una verdad tan escandalosa que promete redefinir el futuro de la música regional mexicana, mostrando que este matrimonio fue una jugada maestra de marketing, nunca de amor. Lo que van a escuchar no es un simple chisme, es la autopsia de un romance fabricado, el desmoronamiento de un imperio y la cruda revelación de cómo la ambición destrozó una familia por el rating y las regalías. La cosa se puso intensa y, finalmente, parece que a Ángela y Nodal les cayó el karma en su forma más brutal. Pero antes de desentrañar cada capa de esta verdad, te invito a unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete ahora mismo a Secretos de la Fama y activa la campanita para no perderte ninguna de estas revelaciones que sacuden el mundo del espectáculo. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si ya presentías que algo no cuadraba en este supuesto idilio ranchero que a todos nos cautivó y luego nos dejó con un sabor amargo. La historia es más compleja de lo que parece y solo juntos podremos entenderla por completo. Imaginen la escena. Cristian Nodal, el rey indiscutible del despecho musical. Ese joven de Sonora con rostro de galán de telenovela y una voz cargada de dolor existencial que nos ha hecho llorar litros con sus canciones de desamor, era en aquel entonces la cima de la popularidad. Con temas como Adiós amor, Nodal arrasó con todo, creando una conexión profunda con un público que se sentía comprendido en su pena. Sus tatuajes, un diario íntimo sobre su piel, contaban historias de amores pasados, transformándolo en un ícono de la vulnerabilidad y la pasión, un fenómeno que muchos pensaban que nadie podría superar. Fue precisamente en ese momento de gloria absoluta, en 2019, cuando Nodal conoció a Casu, la trapera argentina, una mujer con una actitud desafiante y un estilo completamente diferente. Ella no necesitaba sombreros de charro ni vestidos bordados. Llegaba con sus pantalones, sus tenis y una confianza que cortaba como una navaja, conquistando a Nodal con una mirada que prometía una vida sin ataduras. Juntos, formaron una pareja que a todas nos pareció la prueba viviente de que el amor no entiende de géneros musicales ni de fronteras, un lazo que muchos creyeron irrompible y eterno. Él, con su corazón roto cantándole al desamor. Ella, la guerrera ruda que no se dejaba de nadie. En 2021, Nodal le regaló a Casu un anillo que, aunque no era de compromiso oficial, fue interpretado por todos como una promesa de futuro, un paso serio hacia una vida compartida. Luego, en septiembre de ese mismo año, anunciaron la llegada de su hija Inti, una bebé preciosa que sellaba su unión de una manera que parecía ya no tener vuelta atrás, o eso creímos todos los que todavía pensábamos en el amor verdadero. Las fotos que subían a Instagram derretían el corazón. La familia perfecta, el papá tatuado pero amoroso, la mamá poderosa pero tierna, y la bebé que era la luz de sus ojos, un cuadro de felicidad que nadie osaba dudar. Entonces, díganme ustedes en los comentarios, ¿quién de ustedes no se creyó el cuento de que esta pareja iba a durar para siempre? Yo confieso que me lo creí por completo, como niña pequeña creyendo en los Reyes Magos, porque su historia era tan hermosa y tan real. Pero resulta que el destino, ese hijo de la chingada que siempre anda jugando con nuestros sentimientos como gato con ratón, tenía otros planes, unos mucho más oscuros y calculados, guardados en su manga para revelar la verdad más cruda. En mayo de 2024 nos cayó el balde de agua helada cuando, sin previo aviso ni señales claras de que las cosas anduvieran mal, aunque, ahora que lo pienso, siempre hay señales, pero una no las quiere ver porque queremos creer que el amor todo lo puede, Nodal y Casu publicaron un comunicado lacónico. Un mensaje frío y distante, de esos que dicen mucho sin decir nada, anunciando que, por el bien de su familia, habían decidido terminar su relación. Todas nos quedamos con cara de que, porque, ¿cómo que por el bien de la familia, si la familia justamente se sostiene cuando los papás están juntos y felices? Nadie podía entender una separación tan repentina y sin justificación clara.
Apenas un mes después, en junio de 2024, la bomba explotó de verdad. Empezaron a circular fotos de Nodal con Ángela Aguilar, la hija menor de Pepe Aguilar, esa jovencita que entonces tenía apenas 20 años y que era la heredera perfecta de la dinastía ranchera más poderosa de México. Con voz angelical, carita de muñequita de porcelana y un apellido que pesa más que 1 tonelada de ladrillos, Ángela se convirtió en el centro de todas las miradas, y el público, en su mayoría, no podía creer lo que veía. Las redes sociales estallaron como un volcán en erupción, con teorías de conspiración, acusaciones de traición, memes por todos lados y un escándalo que puso a temblar hasta los cimientos del mundo del regional mexicano, generando una ola de indignación que nadie había previsto. Y es que Ángela Aguilar no es cualquier muchachita del montón. Ella es la realeza de la música ranchera. Viene de una familia donde el apellido lo es todo, donde la tradición y el control son sagrados. Su abuelo, Antonio Aguilar, fue una leyenda viviente, el charro más grande que ha dado México, un hombre que llenó plazas de toros y estadios completos durante décadas, un verdadero ícono de la mexicanidad más pura. Su papá, Pepe Aguilar, no se queda atrás, un hombre con una fortuna calculada en $30 millones, con ranchos que parecen países enteros y contactos en la industria que van desde políticos hasta los empresarios más poderosos. Un tipo que rechazó una oferta millonaria de Netflix para una serie biográfica porque, según él, no quería manchar el apellido Aguilar con chismes y morbo. Imaginen el nivel de protección y control que tiene sobre su imagen y la de su familia. Ángela había debutado como solista en 2022 con un disco que se vendió como pan caliente, con todo el respaldo de la maquinaria Aguilar detrás, con temas sobre empoderamiento femenino, cantados con mariachi y acordeón, que hicieron que muchas la viéramos como la nueva generación de mujeres fuertes en el regional mexicano. Pero de repente, esta joven promesa se convirtió en el centro del escándalo más grande del año al aparecer de la mano de Nodal, apenas un mes después de que él terminara con la madre de su hija. Ahí fue cuando todos comenzamos a preguntarnos si esto era amor verdadero o una jugada maestra de relaciones públicas orquestada por el mismísimo Pepe Aguilar para unir dos nombres poderosos y crear un imperio musical todavía más grande y más impenetrable. La verdad, la que ahora empieza a revelarse, estaba justo debajo de nuestras narices, esperando ser descubierta por aquellos que se atrevieran a mirar más allá del brillo y el glamour. El escándalo fue monumental, de proporciones bíblicas, porque Casu no se quedó callada, aunque no salió directamente a apuntar con el dedo. Ella empezó a soltar indirectas en sus canciones y en sus historias de Instagram que cualquiera con 2 dedos de frente podía interpretar perfectamente, hablando de traiciones, de amores robados y de princesitas que se creen dueñas del mundo solo porque nacieron en cuna de oro. El público mexicano, que adora un buen drama, se dividió en 2 bandos irreconciliables. Por un lado estaban los que defendían a Ángela, argumentando que el amor llega cuando tiene que llegar y que ella no tenía la culpa de enamorarse. Y por el otro lado estaban los que apoyaban a Casu, diciendo que cómo era posible que apenas un mes después de terminar con la madre de su hija Nodal, ya estuviera en los brazos de otra. En medio de todo este desmadre estaba la pequeña Inti, que con apenas 3 añitos ya tenía que lidiar con el hecho de que su papá estaba formando otra familia. Es un misterio cómo pudieron haber ocultado algo así por tanto tiempo, pero la verdad siempre encuentra el camino para salir a la luz, a veces de la forma más dolorosa. La historia de la mentira del siglo apenas comienza a desvelarse, y esto es solo la punta del iceberg de lo que está por venir. Al principio, Nodal se refugió en el silencio, adoptando esa estrategia clásica de los hombres de hacerse los desentendidos y esperar a que el escándalo se calme solo. Pero Ángela salió con todo a defenderlo en cuanta entrevista le ponían enfrente, jurando y perjurando que su conexión era karma puro, que el universo había conspirado para juntarlos, que era amor del bueno, del que trasciende vidas pasadas y se reencuentra en el rancho de Rosarito bajo la luz de la luna llena. Un discurso tan cursi y tan bien ensayado que muchos sospechamos que había un equipo completo de relaciones públicas detrás, escribiendo cada palabra que salía de su boca, tejiendo una narrativa perfecta para el consumo masivo. La verdad, sin embargo, nunca se somete a guiones preestablecidos. Para julio de 2024, cuando todos pensábamos que las cosas no podían ponerse más escandalosas, resulta que se casan en una ceremonia íntima, que Pepe Aguilar bendijo con lágrimas de cocodrilo y mariachis contratados especialmente para la ocasión.
Un evento que los medios inmediatamente bautizaron como la boda del año, aunque el año apenas iba a la mitad, con fotos de ellos cabalgando al atardecer que parecían sacadas de una película de Hollywood. Ella con un vestido blanco bordado a mano que debe haber costado más que un carro del año. Él con su sombrero Stetson impecable que gritaba: «Yo soy el yerno perfecto». Todo el mundo suspirando en las redes sociales porque al fin parecía que el amor ranchero había triunfado sobre el escándalo, solidificando una imagen de cuento de hadas que ahora sabemos que era solo una fachada, una elaborada puesta en escena. Vendieron la exclusiva de las fotos a una revista española por una fortuna que seguramente alcanzaría para comprar medio Zacatecas. Posaron para portadas de revistas donde hablaban de la continuación de una historia. Una frase que Ángela repitió hasta el cansancio como si la hubiera aprendido de memoria. Lanzaron duetos que escalaron las listas de popularidad como cohetes, canciones con títulos como Dime cómo quieres, que sonaban bonitas, pero que, si las escuchabas con atención, tenían ese tufillo de reconciliación forzada, de amor manufacturado en estudio de grabación más que nacido del corazón. Es aquí donde el misterio se profundiza y donde la intuición empieza a gritar que hay algo más, algo que nadie nos ha contado. Y aquí es donde entra en escena el verdadero protagonista de esta historia, el hombre que ha destapado toda la podredumbre que se escondía debajo de la alfombra del Rancho Aguilar. El periodista argentino Javier Ceriani. Un tipo de 45 años que ha convertido el arte de destapar escándalos en una ciencia exacta, que nació en Buenos Aires y se mudó a Miami en los 90, supuestamente para estudiar periodismo. Pero en lugar de terminar cubriendo guerras o política internacional, decidió que su verdadera vocación era diseccionar el corazón de los famosos latinos con la precisión de un cirujano cardiovascular, un verdadero sabueso en el mundo del chisme. Ganador de 2 premios Emmy por sus programas de entretenimiento en Telemundo, donde destapaba infidelidades y fraudes con evidencia fotográfica que no dejaba lugar a dudas, Ceriani es el antihéroe perfecto para esta historia porque no grita, no exagera, al menos no demasiado. Simplemente presenta los hechos con esa sonrisa irónica que dice: «Yo lo sabía desde el principio, pero esperé el momento perfecto para soltarlo». Su canal de YouTube tiene millones de suscriptores que lo siguen religiosamente porque saben que cuando Ceriani dice que tiene pruebas es porque realmente las tiene, no es de esos chismosos que hablan por hablar y luego se retractan. Él es un confesionario moderno donde se exponen desde lavados de imagen hasta herencias disputadas, siempre con la verdad como única moneda de cambio. Desde el principio, Ceriani fue contundente en sus análisis, soltando en un video de 2024 que acumuló millones de vistas, la frase que se volvería profética: «Esto no es amor, es estrategia comercial pura y dura», acusando directamente a Pepe Aguilar de haber orquestado todo el romance como quien orquesta una campaña publicitaria, argumentando que tenía en sus manos contratos filtrados que mostraban cláusulas de confidencialidad firmadas por Ángela, meses antes de que el romance con Nodal saliera a la luz pública. Lo cual, obviamente, sugería que todo estaba planeado desde antes, que no fue casualidad, ni karma, ni destino, ni nada de esas tonterías románticas que nos quisieron vender, sino un movimiento calculado para revitalizar la dinastía Aguilar, uniéndola con la estrella más brillante del momento en el regional mexicano. Mostrando timelines detallados que probaban que hubo llamadas telefónicas entre el manager de Pepe y el de Nodal justo días después de que se anunciara la ruptura con Casu, como si ya estuvieran coordinando el siguiente paso de esta telenovela, Ceriani expuso la verdad. La maquinaria Aguilar se activó cuando Nodal estaba en su momento más vulnerable, decía Ceriani con esa voz calmada pero filosa como cuchillo de carnicero, presentando evidencias que incluían vuelos privados, reuniones secretas en el rancho de Pepe en Texas y hasta mensajes de WhatsApp supuestamente entre Ángela y su padre donde discutían estrategias de imagen pública. Todo esto mientras el público mexicano seguía creyendo en el cuento de hadas y comprando los discos y asistiendo a los conciertos de la pareja del momento. La farsa, sin embargo, tenía fecha de caducidad y Ceriani estaba a punto de desenterrar el secreto más profundo. Pero la verdadera bomba, la que ha puesto a temblar los cimientos del Imperio Aguilar, llegó en octubre de 2025, cuando Nodal, en una entrevista casual para un podcast sonorense, anuncia que su dueto soñado sería con Peso Pluma, el rey de los corridos tumbados, esa nueva generación de artistas que están revolucionando el género, mezclándolo con sonidos todavía más urbanos. Cuando el conductor del podcast le pregunta, de manera inocente, «¿Pero por qué no haces un dueto con tu esposa?», Nodal se queda callado,
se le ve incómodo. Se mueve en la silla como si tuviera hormigas en los pantalones y finalmente suelta una respuesta tan vaga y tan poco convincente que todos los que vimos ese video dijimos: ¡ay caray! Aquí definitivamente hay problemas. Dijo algo así como que estaban enfocados en proyectos individuales, que cada uno tenía su rollo, que ya habían hecho duetos antes y querían explorar otras cosas. Pero el tono de voz, el lenguaje corporal, todo gritaba que no quería hablar del tema. Seriani, que tiene radares para detectar estas cosas, inmediatamente se lanzó con todo, porque para un periodista de espectáculos experimentado, ese tipo de respuestas son como sangre en el agua para un tiburón. El 27 de octubre, Seriani hace un live en Facebook que tituló «La farsa se desmorona» y que duró casi 3 horas. 3 horas completas de pura dinamita, pura información donde presenta lo que él llama pruebas irrefutables de que el matrimonio de Nodal y Ángela es puro teatro, puro maquillaje para las cámaras. Empieza desarmando el mito de los compositores, porque resulta que estos dos tortolitos que se venden como artistas completos, que escriben sus propias canciones, en realidad no escriben ni una estrofa de sus supuestos hits. Canciones como Dime cómo quieres fueron escritas por un equipo completo de compositores fantasma pagados por Pepe Aguilar, gente trabajando en estudios de Los Ángeles que ni siquiera conocen personalmente a la pareja, pero que reciben fotos y descripciones de lo que se supone que están viviendo para poder escribir letras que suenen auténticas. Nodal firma las canciones con su tatuaje como si fueran suyas, Ángela posa para las fotos promocionales con su sonrisa perfecta, pero el alma de esas canciones, lo que supuestamente debería ser la expresión genuina de su amor, viene de mercenarios del negocio musical. Seriani lo respalda con emails que dice haber obtenido de una disquera en Nashville, donde se detallan pagos y créditos fantasma, mostrando cómo el 70% de las letras de su álbum conjunto fueron recicladas de demos viejos que ni siquiera estaban pensados originalmente para ellos. Es un golpe devastador porque en la cultura musical mexicana el compositor es sagrado, es el que pone el alma, y descubrir que todo era fabricado es como quitarle el corazón a la música. Entonces, díganme ustedes en los comentarios qué sienten al enterarse de que las canciones que tanto les gustaron y que pensaban que salían del corazón de esta pareja, en realidad fueron escritas por desconocidos que cobraron su cheque y se fueron a su casa sin ningún apego emocional al proyecto. La verdad, aunque dolorosa, comienza a tomar forma, revelando un secreto que nadie había querido tocar. Pero Seriani no se queda ahí, porque apenas está calentando motores y va directo por el yugo familiar, por ese lazo supuestamente sagrado que unió a los Aguilar con su yerno estrella. Revela que Pepe Aguilar, ese patriarca intocable que se presenta como defensor de la tradición y los valores familiares, fue quien mandó a Nodal a hacer una entrevista con Adela Micha en agosto de 2020, una de las periodistas más respetadas de México, para que se disculpara públicamente con Cazzu por primera vez desde que empezó todo el escándalo. En esa entrevista, Nodal se ve claramente incómodo, con las manos sudando, mirando para todos lados menos a la cámara, soltando frases como: «De corazón le pido perdón a la madre de mi hija por cómo se dieron las cosas. Me enamoré y no supe manejar la situación de la mejor manera». Palabras que sonaban a arrepentimiento, pero que Seriani asegura fueron completamente ensayadas y pagadas, porque, según documentos que él presenta, Pepe desembolsó $50.000 para esa aparición con guión incluido. Todo calculado milimétricamente para limpiar la imagen de Ángela y de paso protegerse de posibles demandas legales por custodia internacional de la niña Inti, porque resulta que Cazzu podría perfectamente demandar en tribunales argentinos alegando que Nodal abandonó a su hija por formar otra familia. Y una disculpa pública televisada sirve como evidencia de buena fe en caso de que las cosas llegaran a los juzgados. Entonces, toda esa escena emotiva que nos vendieron como un momento de honestidad y vulnerabilidad masculina era en realidad teatro orquestado por el suegro para cubrir el trasero legal de su yerno y proteger el apellido Aguilar. Un escándalo de proporciones mayores, una verdad difícil de asimilar, un misterio que se revela poco a poco. Seriani continúa su exposición mostrando calendarios de vuelos privados que demuestran que Nodal ha estado volando a Buenos Aires regularmente, mucho más de lo que la gente sabe, para ver a su hija Inti. Y que esos viajes coinciden sospechosamente con fechas en que Ángela cancelaba shows por motivos personales o supuestos problemas de salud que nunca especificaba. Pintando un cuadro donde el matrimonio vive vidas completamente separadas,
donde Nodal sigue teniendo una conexión con Casu mucho más profunda de lo que admite públicamente, y donde Ángela se queda sola en el rancho, grabando videos de caballos para Instagram, tratando de mantener la apariencia de que todo está perfecto cuando en realidad está más sola que un perro en la calle. Es un secreto a voces que se mantenía a duras penas. Y aquí, Zeriani suelta su golpe maestro, mostrando que en fechas recientes Nodal ha estado en el Bell Center de Montreal, subiendo al escenario con Becky G y con otros artistas, pero nunca con su propia esposa. Que en la fiesta de cumpleaños de Inti, el 20 de septiembre, Ángela no apareció por ningún lado, excusándose con compromisos laborales que resulta que no existían, porque ese mismo día no tenía ningún evento programado según su calendario público. E incluso, hubo un vuelo privado de Nodal a Roma, la misma ciudad donde se casaron en secreto, según confesó en una entrevista de 2024. Pero esta vez fue solo, sin su esposa a bordo. Y cuando regresó, traía puesto un crucifijo nuevo que no pertenece a la familia Aguilar, sino que es de diseño argentino. Entonces, ustedes díganme si no huele raro todo este asunto, si no parece que este matrimonio es puro show para las cámaras mientras cada uno vive su vida por separado. La verdad es que las pistas estaban ahí, para quien quisiera verlas. Las reacciones del público mexicano no se hicieron esperar, porque en este país donde el chisme viaja más rápido que la luz, las redes sociales explotaron con opiniones divididas. Por un lado, los fans leales de Ángela, esa legión de muchachas y señoras que la ven como la heredera legítima de la música ranchera, como la nueva Rocío Dúrcal, salieron con uñas y dientes a defenderla en TikTok, subiendo videos editados de sus mejores momentos en el escenario con captions que decían cosas como «El amor verdadero no necesita duetos forzados» o «Ángela es tan talentosa que no necesita a nadie más». Y la propia Ángela respondió el 30 de octubre con una historia de Instagram que, aunque efímera porque se borró a las 24 horas, dejó un mensaje claro. Les ofrezco mi canto. Si no les gusta quién soy, no es mi problema. Una frase que Pepe Aguilar inmediatamente retuiteó, convirtiéndola en un himno de resistencia familiar, mostrando que los Aguilar cierran filas cuando se sienten atacados y que no van a permitir que nadie ensucie su apellido sin pelear, intentando mantener un misterio que ya se desvelaba. Pero del otro lado están los fans de Casu, esa tribu argentina y mexicana que no perdona traiciones y que revivió todo el drama inicial con memes devastadores de Nodal como el villano de una narconovela, con montajes fotográficos donde le ponen cuernos de diablo y lo pintan como el peor ser humano sobre la tierra. Y hasta Carolina Ross, una cantante del regional mexicano que siempre ha sido muy lenguaraz y que no se muerde la lengua para nada, soltó en un podcast el 31 de octubre una frase que se volvió viral. Yo sé de muchas infidelidades que pasan en las giras y esto me huele exactamente a eso. Ángela no es ninguna santa, por más que la pinten como Virgen María. La verdad, detrás de la fachada de santidad comenzaba a emerger con una fuerza imparable. Zeriani amplificó todo este caos en un video de YouTube que rompió todos los récords de visualizaciones titulado Escándalo Total, destruyo la pareja con nuevas revelaciones, donde muestra con lujo de detalle cómo Nodal le quitó a Casu el departamento de lujo que él le pagaba en Buenos Aires como represalia por haberse defendido públicamente de ciertos comentarios que Ángela había hecho en una entrevista de 2024, sugiriendo veladamente que las madres solteras no deberían usar a sus hijos para conseguir atención mediática. Un comentario que, aunque no mencionó nombres, todos sabíamos perfectamente a quién iba dirigido. Casu, muy dignamente, respondió en sus redes defendiendo su papel de madre y diciendo que ella nunca ha usado a su hija para nada, sino que simplemente comparte su vida como cualquier persona normal. Y, ¡boom!, de la noche a la mañana, los pagos del alquiler de ese penthouse espectacular de 200 metros cuadrados con vista al Río de la Plata se detuvieron, dejando a Casu y a la pequeña Inti prácticamente en la calle. Zeriani presenta los extractos bancarios que muestran cómo los pagos que venían llegando religiosamente cada mes desde hace años súbitamente se detuvieron en julio de 2025, obligando a Casu a mudarse a un departamento mucho más modesto en otro barrio de Buenos Aires. Zeriani, con esa narrativa dramática que lo caracteriza, dice textualmente: imagínense a la madre de su hija durmiendo en un colchón prestado porque el papá millonario decidió que el amor ranchero de su nueva familia vale más que la manutención de su propia sangre. Palabras que caen como bombas en el público,
que cada vez está más indignado con Nodal. El misterio de lo que ocurrió se estaba desentrañando de la forma más dolorosa, mostrando una verdad que nadie podía ignorar. Pero todavía hay más, porque Zeriani logra acceder, o al menos eso asegura, a un audio de una reunión familiar que se llevó a cabo en el rancho de Pepe Aguilar en Texas el 29 de octubre, donde supuestamente se escucha la voz inconfundible de Pepe, con ese tono grave y autoritario, diciéndole a Nodal que si va a seguir volando a Argentina a ver a su hija, que lo haga con más discreción porque está poniendo en riesgo la imagen de toda la familia. Y que si no puede manejar la situación de manera más profesional, entonces que mejor firmen el divorcio ya de una vez. Y aunque el audio está un poco distorsionado y hay quien duda de su autenticidad porque Zeriani nunca revela cómo lo consiguió, la verdad es que suena muy convincente y encaja perfectamente con todo lo demás que se está descubriendo. Y según el relato que hace un supuesto trabajador del rancho que aparece con la cara tapada y la voz alterada para proteger su identidad, después de esa conversación se escuchó un portazo violento y el relincho de un caballo asustado, sugiriendo que Nodal salió furioso de esa reunión y que las tensiones familiares están llegando a un punto de quiebre. El secreto, la verdad, estaba a punto de explotar, sin dejar nada en pie. Zeriani conecta todo esto con un vuelo privado que despegó de Teterboro, en Nueva Jersey, el 31 de octubre, con destino a Ezeiza, en Buenos Aires. Un vuelo registrado bajo el número de cola NCOTCN, que casualmente son las iniciales de Cristian Nodal. Y ese avión regresó vacío 2 días después, lo cual sugiere que Nodal fue a Argentina, vio a su hija, probablemente tuvo algún encuentro con Casu y volvió con la conciencia más intranquila que nunca. Y aquí viene un detalle que a Zeriani le encanta, porque es el tipo de cosas simbólicas que alimentan las teorías conspirativas. Resulta que en el concierto que Nodal dio en el Bell Center de Montreal el 28 de octubre, apareció usando un crucifijo nuevo que nadie le había visto antes. Y Zeriani, siendo el detective obsesivo que es, logra ampliar las imágenes en alta definición y descubre que ese crucifijo no es mexicano, sino argentino. Un diseño muy específico que se vende en las tiendas religiosas cerca de la parroquia donde Casu bautizó a Inti. Y cuando logra leer la inscripción grabada en la parte de atrás que dice «Para que nunca olvides de dónde venís», bueno, ahí es cuando las redes sociales literalmente explotan, porque es obvio que ese crucifijo se lo dio Casu, que Nodal lo está usando a pesar de estar casado con otra mujer. Y que todo esto es una señal clarísima de que su corazón sigue en Argentina con la madre de su hija, mientras que su cuerpo está comprometido con el contrato matrimonial Aguilar. El misterio se disipa para dar paso a la cruda verdad. En TikTok empiezan a circular videos de chicas argentinas bailando canciones de Casu mientras queman fotos impresas de la boda entre Nodal y Ángela, un acto simbólico de repudio que se vuelve tendencia mundial con el hashtag #NodalVuelveCasu, acumulando millones de publicaciones en cuestión de horas. Del lado mexicano, los fans de Ángela intentan contrarrestar con sus propios hashtags y videos donde la defienden, cantando sus canciones a capela, tratando de demostrar que ella tiene talento propio y que no necesita a Nodal para nada. Pero hasta los defensores más acérrimos empiezan a admitir que algo raro está pasando cuando notan que Ángela ya no sube historias de Instagram mostrando su anillo de matrimonio, como solía hacer todo el tiempo. De hecho, su última publicación es un reel del 2 de noviembre donde aparece completamente sola en un estudio de grabación, cantando con voz quebrada una versión de Si no te hubiera conocido de Marco Antonio Solís, una canción devastadoramente triste sobre amores que nunca debieron ser. Y en el caption solo pone un emoji de caballo corriendo libre, lo cual muchos interpretan como una señal de que ella también quiere liberarse de esta situación, de este misterio y de esta mentira. Zeriani analiza ese video frame por frame como si fuera investigador forense y señala detalles que la mayoría de nosotros no notaríamos a simple vista, como que en el fondo del estudio ya no está colgada la guitarra de Nodal que siempre había estado ahí en videos anteriores, o que Ángela no lleva puesto ningún collar ni joya que Nodal le haya regalado, solo trae puestas las joyas familiares de los Aguilar, mandando un mensaje subliminal de que está volviendo a sus raíces familiares y dejando atrás la fantasía del matrimonio perfecto. Y para rematar, Zeriani muestra un supuesto mensaje de WhatsApp que llegó a su bandeja de entrada de manera anónima. Una captura de pantalla de una conversación entre Ángela y su estilista personal, donde ella le dice textualmente: «Prepara mi look de viuda alegre, pero sin negro,
porque en México el luto es para los muertos. Una frase que suena exactamente a algo que Ángela diría, con ese toque de humor negro mezclado con orgullo que la caracteriza. Y aunque Seriani admite que no puede verificar al 100% la autenticidad de ese mensaje porque le llegó de manera anónima, el número de teléfono coincide con el que otros medios habían filtrado anteriormente como perteneciente a Ángela, así que hay bastantes razones para creer que es real. El rompecabezas se completa y la verdad se revela con cada pieza. Pepe Aguilar, que nunca en su vida se ha quedado callado cuando siente que alguien está atacando a su familia, convoca una rueda de prensa improvisada en el aeropuerto de Zacatecas el 4 de noviembre. Aparece con su sombrero negro, su actitud de «no me vas a quebrar» y flanqueado por sus otros hijos, Leonardo y Anneliz, como formando un muro protector alrededor de la familia. Y suelta una declaración que busca sonar contundente y amenazante. «Mi hija es un Aguilar, no una estatua de porcelana que se quiebra al primer golpe. Si alguien quiere guerra, que traiga su mariachi porque aquí estamos listos». Palabras que inmediatamente se vuelven virales y que sus fans celebran como una demostración de fuerza familiar. Pero Seriani, que ya había anticipado esta reacción, tenía preparado su contraataque. Y en un live simultáneo que transmite mientras Pepe está dando su conferencia de prensa, proyecta en pantalla un contrato supuestamente filtrado, fechado en 2024, donde Nodal cede el 30% de las regalías de todos sus duetos con Ángela a la empresa Aguilar Entertainment LLC en caso de separación por causa justificada. Y cuando Seriani lee en voz alta la cláusula 7b, que define causa justificada como infidelidad emocional comprobada con exparejas o hijas de exparejas, bueno, ahí es cuando todos entendemos que esto nunca fue un matrimonio por amor, sino un contrato comercial donde hasta el amor está cuantificado en porcentajes y cláusulas legales. Seriani, con esa sonrisa de lado que pone cuando sabe que acaba de dar el golpe mortal, dice textualmente: «Cada vez que Nodal le mandaba un osito de peluche a Inti o vuela a Buenos Aires a verla, Ángela automáticamente se llevaba 300.000 pesos de regalías». Es un negocio redondo donde hasta el afecto paternal tiene precio de mercado. Y si ustedes pensaban que la pequeña Inti era la única víctima colateral de este desastre, pues están equivocadas. Porque resulta que Cristian Nodal tiene una mamá que se llama Cristi, y que hasta este momento había permanecido en silencio total, respetando la privacidad de su hijo y tratando de mantenerse al margen del escándalo. Pero finalmente rompe ese silencio en un audio de voz de WhatsApp que Seriani reproduce en su programa y que le pone la piel de gallina a cualquiera que lo escuche. Se trata de un mensaje que ella le mandó aparentemente a una amiga cercana, pero que de alguna manera llegó a manos de Seriani. Y en ese audio se escucha la voz de Cristi completamente quebrada por el llanto, diciendo que su hijo está perdido entre dos familias que lo están usando como trofeo, que ella solo quiere que su Cristian vuelva a ser el muchacho sencillo que cantaba en las ferias de Caborca y no este títere lleno de tatuajes de lujo que hace lo que le dicen los empresarios y los suegros poderosos. Y el audio termina con el sonido inconfundible de un rosario chocando contra una mesa de madera mientras ella solloza. Seriani, que rara vez muestra emociones genuinas, baja la mirada por un segundo y dice con voz más suave de lo normal: «Hasta las mamás rancheras lloran, y cuando ellas lloran es que la cosa está verdaderamente mal. Un misterio de dolor que nadie podrá resolver fácilmente». En este preciso momento, mientras yo les cuento todo esto, el video de Seriani ya pasó los 8 millones de visualizaciones y sigue subiendo, y los comentarios son un verdadero campo de batalla donde se pelean los diferentes bandos. Hay quienes escriben: «Ángela merece respeto, ella no tiene la culpa de haberse enamorado». Otros responden con furia: «Nodal es hombre de una sola mujer, y esa siempre será Casu». Algunos defienden a Pepe Aguilar diciendo que solo está protegiendo a su hija como haría cualquier padre, mientras que otros lo acusan de manipulador y controlador que arruinó el verdadero amor de Nodal por construir su imperio musical. Y en medio de todo este caos, Seriani guarda su as bajo la manga y lo saca en el momento más dramático posible. Presenta una fotografía tomada supuestamente hoy mismo, a las 2 de la tarde, en el juzgado familiar de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Una imagen un poco borrosa, tomada con zoom desde lejos, donde se puede ver a un hombre, que parece ser el abogado de Nodal, entregando un sobre manila a la secretaria del juzgado.
y en el dorso de ese sobre se alcanza a leer, escrito a mano en letra claramente visible: divorcio exprés, separación de bienes, custodia compartida de regalías. Palabras que confirman lo que muchos ya sospechábamos, pero que nadie quería admitir en voz alta: que el matrimonio del año está oficialmente muerto. El secreto ha sido revelado. La farsa, finalmente, ha terminado. Entonces, ahora, díganme ustedes en los comentarios, ¿qué sienten después de enterarse de todo esto? ¿Sienten que los engañaron, haciéndoles creer en un amor que nunca existió? ¿O creen que de verdad se amaron, pero las presiones externas y los intereses económicos terminaron matando ese amor? ¿Están del lado de Ángela, pensando que ella también es víctima de su padre y de un sistema que la usa como mercancía? ¿O creen que ella sabía perfectamente en qué se estaba metiendo y que aceptó el papel de esposa perfecta a cambio de fama y dinero? ¿Sienten lástima por Kasu, que se quedó sola criando a su hija mientras veía cómo su ex formaba otra familia? ¿O piensan que ella también tuvo su parte de responsabilidad en cómo se manejaron las cosas? Y sobre todo, ¿qué opinan de Nodal? ¿Es un pobre tipo manipulado por familias poderosas que lo tienen agarrado de los huevos? ¿O es un hombre adulto que tomó sus propias decisiones y ahora tiene que enfrentar las consecuencias de haber jugado con el corazón de dos mujeres y de una niña inocente? Porque al final de cuentas, esta historia que nos vendieron como el romance del siglo en la música regional mexicana resulta ser un espejo de todo lo que está mal en la industria del entretenimiento. Donde el amor se mide en streaming y reproducciones en YouTube, donde los matrimonios se firman como contratos comerciales con cláusulas de penalización, donde las familias poderosas mueven los hilos desde atrás del escenario, decidiendo quién se junta con quién, basándose en qué también se van a ver juntos en las portadas de las revistas y cuántos millones van a generar en ventas de discos y boletos de conciertos. Y donde al final los únicos que pierden son las personas reales, con sentimientos reales, que quedan atrapadas en medio de este circo mediático. Kasu, sola en Buenos Aires, criando a su hija con la mitad de los recursos que antes tenía. Inti, creciendo sin su padre presente de tiempo completo. Ángela, atrapada en un matrimonio que probablemente nunca quiso realmente, pero que aceptó por presión familiar o por ambición personal, o por una mezcla de ambas cosas. Y Nodal, convertido en un títere que baila al son que le tocan los que tienen el poder y el dinero, volando de aquí para allá, tratando de cumplir con todos sus compromisos mientras su alma se va muriendo poquito a poco con cada corrido que canta sobre amores que ya no siente. Y lo más triste de todo es que esta historia ni siquiera ha terminado, porque según Ceriani, que tiene fuentes en todas partes, esto apenas es el principio. Que vienen más revelaciones en los próximos días que van a dejar a todos con la boca abierta. Que hay audios completos de conversaciones entre Pepe Aguilar y los managers de Nodal, donde supuestamente se habla de cuánto dinero se le va a pagar a Kasu para que se quede callada y no cause más problemas. Que hay videos de Nodal en situaciones comprometedoras con otras mujeres durante la gira que hizo el año pasado por Estados Unidos. Que hay documentos que prueban que Ángela sabía desde el principio que Nodal seguía en contacto constante con Kasu, pero que aceptó hacerse de la vista gorda a cambio de ciertas garantías económicas. Y que incluso hay un testamento que Pepe Aguilar hizo modificar donde deja muy claro que si Ángela se divorcia de Nodal antes de cumplir 5 años de matrimonio, pierde una parte significativa de su herencia. Así que imagínense el nivel de manipulación y control que hay en esta familia, donde hasta tu herencia depende de que aguantes en un matrimonio infeliz el tiempo suficiente para que no quede mal el apellido. Díganme ustedes en los comentarios si no les parece que todo esto es digno de una telenovela de las buenas, de esas que antes veíamos con nuestras mamás, donde había villanos clarísimos y víctimas inocentes, solo que en este caso la línea entre buenos y malos es tan borrosa que ya no sabemos bien a bien quién es quién, porque Pepe Aguilar, que podría verse como el villano controlador, también es un padre que... No te pierdas las próximas revelaciones de Secretos de la Fama y suscríbete ahora para desvelar la verdad completa de cada misterio que acecha el mundo de las estrellas. La próxima entrega